nada, lo dejo en manos de Ignacio. Bueno, yo les voy a presentar un ensayado que hicimos en tomate para industria con el uso de aporte frutal. Bueno, los objetivos principales eran aumentar los rendimientos, mejorar la calidad de los frutos, optimizar la acción de los plaguicidas, que es una de las premisas de los fertilizantes ecoprotectores que presentamos, y bueno, cumplir con las premisas ecoprotectoras. Bueno, utilizamos, la aplicación se realizó en Finca Toso, en San Carlos, Mendoza. La variedad utilizada era la Star 9063, el ciclo que duraba entre 80 a 90 días aproximadamente. Ahí obtiene una distancia de plantación donde la densidad era aproximadamente de 14.300 plantas por hectárea. La cosecha se realizó de manera mecánica. La fertilización de base fue de 100 unidades de nitrógeno, 75 de fósforo y 45 de potasio. La idea nuestra era ver qué era lo que sucedía al incorporarle el aporte frutal como fertilizante foliar. El tipo de suelo era un franco arcidoso y el tipo de riego era por gravedad principalmente. Se realizaron 4 aplicaciones, la primera al 1,5% con herbicidas como el Sencorex, que es el metribuzin, o el cetoxim, que es el POAS, para control de malezas de hoja fina, y aceite mineral. Las otras 2 aplicaciones se hicieron al 2%, con hidróxido de cobre para el tema de hongos, azoxystrobina, karate, también el POAS para seguir haciendo la acumulación respecto a la anterior, y una 4ª aplicación también al 2% con karate y beris. La idea era que en estos últimos 3 incrementamos al 2% debido a que directamente estos productos afectan a la planta. Entonces la idea era que incorporando al 2%, ver la reacción que tenía el cultivo en general. El volumen de caldo se usó entre 400 a 600 litros por hectárea, debido a que tenían distintos tipos de pulverizadoras, por eso a veces al 2% iba 8 litros o 12 litros. Bueno, la aplicación se realizó como se vino explicando en toda la jornada. Primero en la maquinaria, en la pulverizadora se incorporó el aporte frutal en la dosis recomendada, que era el 2%. Posteriormente se incorporó el agua y se mezcló. Y finalmente se incorporaron los productos sanitarios. El pH inicial del agua era aproximadamente casi 8 y la dureza marcaba mayor Berry-Hart, expresado en forma de carbonato de calcio, o sea que tenía una dureza mayor a 400 partes por millón el agua, lo cual ya significaba que era un agua muy dura. La idea nuestra era que con el aporte frutal íbamos a corregir el agua y la dureza para lograr una mejor eficiencia en el uso de los fitosanitarios, que era uno de los objetivos planteados. En este caso, el pH llegó a 4,97. La primera aplicación que se hizo con el herbicida se hizo en este estado fenológico, aproximadamente entre 20 y 25 centímetros de crecimiento, o sea, prácticamente casi un mes después de plantado los plantines, ya estaban empezando a florecer. Las variables de muestreo en general que hicimos para cuantificar posteriormente en la cosecha y ver si hubo variabilidad o no respecto a la aplicación de aporte frutal fue cuantificar el número de frutos por planta, cuantificar el peso por planta, contar el número de frutos verdes, que es un motivo de descarte en lo que es tomate de industria, y el número de frutos podridos. Bueno, este es el muestreo, cómo se realizó, se evitó el efecto borde, se tomaron plantas al azar y se cosecharon la totalidad de los frutos. Acá se puede observar, este es el cultivo en general, y acá separamos cada planta cosechando la totalidad de los frutos, separándolos cada uno y posteriormente pesándolos e ir contando la cantidad de número de frutos rojos, cantidad de número de frutos verdes, cantidad de número de frutos podridos y el peso por planta. Bueno, esta fue la diferencia que obtuvimos una vez ya terminada toda esta separación. Obtuvimos, bueno, ahí se pueden ver la cantidad de bandejas de frutos rojos, frutos verdes, en cuanto a aporte frutal y testigo. Lo llevamos a un método estadístico para analizar si realmente la diferencia que obtuvimos era significativa. Se realizaron pruebas de hipótesis para 2 muestras, o sea, el testigo y el aporte frutal. Las variables de estudio, como nombrábamos, era el número de frutos por planta. Nosotros queríamos ver el desarrollo del boro y del zinc
por parte del aporte frutal en cuanto al cultivo. La idea era generar mayor estímulo a floración y también de cuaje para obtener mayor rendimiento. A su vez, también la otra variable, que era el peso en kilogramos por planta, la idea era llenar los frutos que nosotros hemos cuajado con este fertilizante, ver la cantidad de frutos verdes respecto al testigo, que era el motivo de descarte que hablábamos, queríamos ver si influía en la coloración, y el tema de frutos podridos, si se realizaron bien las aplicaciones o si hubo algún problema, que en general hubo porque hubo una granizada leve que afectó en ambas partes. También se realizó un análisis de regresión lineal, tomando como respuesta al peso de la planta en función del número de frutos. O sea que el peso se fue incrementando al ir incrementando el número de frutos. Bueno, el número de frutos por planta, tomamos 15 plantas al azar en aporte frutal y 15 plantas al azar en testigo. En total obtuvimos, cuantificando, aproximadamente 2.000 plantas en 15 plantas de aporte frutal, en las aplicaciones con aporte frutal, y 1.600 en 15 plantas de testigo sin la aplicación de aporte frutal. En promedio, hablábamos de 134 frutos por planta y 110 frutos por planta. La prueba estadística que realizamos nos dio una diferencia significativa a favor del uso de aporte frutal en cuanto al aumento del número de frutos. La idea de realizar este análisis estadístico es que a partir de un muestreo hacemos inferencias sobre la población en general del cultivo. Acá tenemos una gráfica que explica la media de testigo y la media de aporte frutal. Estas son las variaciones que han habido. Hayan frutas con muchísimo, plantas con muchísimo número de frutos y otras con mucho menos. Acá, bueno, la diferencia se ve interesante. En cuanto al peso, la otra variable que tomamos en cuenta, también de esas mismas 15 plantas, pesamos cada una de esas plantas, obtuvimos que el número total de frutos en aporte frutal en las 15 plantas fue de 121 kilos, y en cuanto al testigo solo 100 kilos, 101 kilos. O sea que obtuvimos 20 kilos de diferencia en 15 plantas. En promedio hablamos entre 6,7 a 8 kilos de diferencia, uno con respecto al otro. Realizamos una prueba de hipótesis también, de Student. La diferencia también nos dio significativa, por lo cual decimos que hubo diferencia significativa en cuanto al peso con el uso de aporte frutal respecto al testigo. Acá está la diferencia, está en la media en general. En cuanto a número de frutos verdes, también lo interesante es que, bueno, no hubo diferencia significativa como lo muestra este estadígrafo, pero lo interesante es ver que se obtuvieron en aporte frutal 335 frutos verdes en las 15 plantas y en el testigo 482, siendo el aporte frutal, las 15 plantas de aporte frutal aportando 2.000, o sea, aportó mayor número de frutos, pero menor cantidad de verdes. En cambio en este aportó menos número de frutos, pero mayor cantidad de verdes. Por lo cual hubo una diferencia, pero no se pudo observar por lo menos en el análisis estadístico. La diferencia fue muestral más bien. En promedio tuvimos 22 frutos verdes por planta y 32 frutos verdes por planta en el caso del testigo. Esta es la diferencia que se observa. Finalmente el tema de los frutos podridos, como les dije, hubo una granizada que fue pareja para todos y en el análisis no fue significativo porque dio prácticamente la misma cantidad tanto en uno como en otro. O sea, casi no hay diferencia. En el análisis de regresión lineal vimos que al ir incrementando el número de frutos fue incrementando también el peso. La diferencia que tenemos uno respecto a otro es que, fíjense, respecto a la media hay menor variabilidad en cuanto al número de frutos y a su peso respecto al testigo. El testigo hubo mayor variabilidad, o sea, tuvimos plantas desde muy chiquitas, muy grandes, con mucho peso, con poco peso, con un gran número de frutos, pequeños, grandes. En este estuvo mucho más uniformizado y más proporcional en cuanto a su peso. Acá podemos obtener gran número de frutos pero de bajo peso o al revés. Entonces la idea nuestra era uniformizar la producción y de esa manera obtener mejor calidad de fruto y menor descarte. En cuanto a las conclusiones, obtuvimos en el testigo en general 96.200 kilos por hectárea,
En el tratamiento como un aporte 115.800 kilos, o sea una diferencia de casi 20.000 kilos por hectárea, obteniendo un beneficio económico, tomando hace 2 días un costo de 50 centavos de peso por kilo de tomate de industria, obteniendo $2.177 por hectárea, siendo el costo del aporte total en esas 4 aplicaciones que realizamos de solo $215 por hectárea. Y bueno, en cuanto a la calidad, se obtiene mayor cantidad de frutos coloreados, hay igual número de frutos podridos por el granizo, o sea, no hubo una diferencia significativa, y de esta manera con aporte frutal disminuyó el número de frutos de descarte en el caso de los frutos verdes. O sea, en general obtuvimos mayor número de frutos, más coloreados, menos verdes, y bueno, en cuanto a frutos podridos prácticamente ha sido constante. O sea, con una diferencia económica también importante, y en cuanto a rendimiento de casi 20.000 kilos por hectárea en el caso de tomate para industria. En general en otra variedad lo vimos, esta era más productiva. Se observaban prácticamente 2 pisos rojos, o sea, la parte del testigo y la parte de aporte frutal. En otra variedad sí vimos prácticamente una diferencia en cuanto a follaje, mucho más extenso que en el caso de testigo, no en esta variedad en particular. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasamos a papa. Y bueno, y realizamos un segundo ensado, hicimos un segundo ensado con aporte frutal en el caso del cultivo de papa. La idea, bueno, es obtener máximos rindes por hectárea, mejorar la eficiencia de absorción del producto fertilizante, que eso también es una de las premisas de Ecoprotectora, mejorar la performance de los plaguicidas y cumplir con las premisas. En el cultivo de papa, esto se realizó en la zona de Paso Las Carretas en San Carlos, una zona de suelos arenosos, ideal para hacer el cultivo de papa. La variedad era Kennebec. El momento de aplicación fue justo en el momento en el cual se estaban induciendo la tuberización, o sea, vas a ver cuando las plantas estaban florecidas. La distancia de plantación fue esta. Esto es lo que se realizó de fertilización de base en ambos lados, tanto en testigo como en aporte frutal. La idea era tratar de ver la diferencia que había con el uso de aporte frutal respecto a no aplicarlo. El riego era por gravedad y el lote, bueno, los surcos de 170 metros de largo aproximadamente. Las aplicaciones, bueno, desde inicio de floración y se fueron aplicando cada tanto, cada 20 días aproximadamente. Se realizó la primera aplicación al 1% de aporte frutal, un insecticida y corestable que es para el tema de hongos, y después las otras 2 aplicaciones para reforzar y una tercera aplicación solo con aporte frutal al 2%. El caldo por hectárea era de 600 litros por hectárea y la dosis del aporte era entre 6 y 12 respectivamente. La forma de incorporarlo, lo mismo que la anterior, primero a incorporar la dosis de aporte frutal, posteriormente el agua y mezclar, y la tercera parte incorporar los productos fitosanitarios, ya sean insecticidas o fungicidas. Este era el momento en el cual se realizó la aplicación, que era el momento de plena floración, se estaba induciendo por debajo la tuberización. Bueno, ahí se realizaron las aplicaciones y cada 20 días. Este fue en el momento de cosecha, se realizó a partir de esta maquinaria la extracción subterránea de la papa. Posteriormente se separó por la mitad lo que era testigo de lo que era aporte frutal. O sea, fueron embolsándolo de forma separada en manera manual. Esta es una foto de las diferencias de cómo se iban embolsando las papas. Estas eran las papas de calidad que iban sacando. Esta, bueno, era faltante de bolsa con el aporte frutal. Los resultados a campo fueron de 1.101 bolsas de 30 kilos cada una, o sea, 33.000 kilos por hectárea. En cambio, en la otra obtuvimos solo 29.000. La diferencia es casi de 4.000 kilos por hectárea, siendo 132 bolsas por hectárea. Nosotros tomamos como referencia en el momento de cosecha que la bolsa costaba 30 pesos cada bolsa, de 30. La diferencia por hectárea era de $868 por hectárea, siendo solo $215 por hectárea el costo del aporte frutal. O sea que la diferencia económica se observa. Entonces mejoramos los rendimientos, aumentamos la cantidad de bolsas de primera por hectárea y se obtuvo mayor cantidad de bolsas de primera y se obtuvo un tubérculo de calidad.
Ese es el ensayo que hemos realizado ahí en San Carlos. ¿Alguna pregunta respecto a PAP? Ahí terminamos. ¿Listo? No.